Madre mía, el vídeo de hoy es súper interesante. Os voy a enseñar a navegar en un barco de competición oceánico. Nos vamos a subir a bordo de un Pogo 40, que es lo más parecido a los Volvo o los Imoca, que en lo que seguramente me vaya a montar jamás en mi vida. Pero sobre todo en el vídeo de hoy os voy a intentar enseñar cómo es un barco de competición de navegación oceánica y cuáles son las diferencias con respecto a los barcos en los que navegamos la mayoría de los mortales, que son los cruceros. Como detalle os diré que hace muchísimo tiempo que no me subo en un barco de competición, pero que previa a mi vida actual, en la que soy un mero y simple crucerista, yo me dedicaba a esto. Estuve muchos años navegando en Copa América, en barcos tipo Copa América, llevaba el barco de la organización y enseñábamos a la gente a navegar en un barco tipo Copa América. No era uno de los competidores, ni mucho menos, era un mero marinero. Pero luego sí que me metí en el circuito de maxis y demás y sí que estuve unos años navegando. Y bueno, barcos de 60 a 70 pies más o menos, y algunos de ellos muy racing, como pueden ser este. Pero hace mucho tiempo que no me monto en un barco de estos, estoy muy entusiasmado de hacerlo, la verdad. Y espero que no me pique el mosquito de las carreras, porque es lo último que me falta ya. Otro capricho, comprarme un barco más rápido que el mío. No me hace falta. Pero bueno, vamos a enseñaroslo el barco un poco por encima. Le hacemos la entrevista a Jérôme y salimos a navegar. Os lo enseño. Fijaos qué auténtica maravilla, qué popa súper abierta. Soplan 25 nudos de viento, o sea que no es una salida pachanguera, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a salir con un barco de competición oceánico con bastante viento y además muy racheado. Estoy que no puedo que no puedo esperar. Así que vamos. Bueno, os voy a enseñar un poco el Pogo 40. Se trata de un barco con... me parece que me ha dicho que tiene 11 años de antigüedad. Más o menos puedes comprar uno de estos en 130, 140, 150.000 euros. Están diseñados específicamente para las regatas tipo Atlántico, o sea, más vientos portantes, aunque me ha dicho que este barco va bastante bien en ceñida. Os lo enseño un poco. Desde aquí, yendo de proa a popa, tenemos un botalón enorme. Esto está hecho en fibra de carbono. Las únicas partes que les dejan hacer en fibra de carbono me parece que me ha dicho que son el botalón, el mástil con las crucetas y los timones, que me parece que también me ha dicho. Eso es lo único que pueden tener en carbono según las reglas de la clase. Luego, como os digo, botalón súper alejado para las velas de downwind. Aquí tenemos un enrollador, supongo que para un código 0 o para un Genaker. Ah, no, es para un Genaker 2, para el J2. Lo pone ahí. Bueno, estos barcos llevan, para que lo sepáis, me ha dicho que 11 velas, bueno, perdona, 10 velas es el máximo que les dejan llevar para dar la vuelta al mundo. Que por cierto, la idea que lleva es dar la vuelta al mundo en 2027, Jérôme. Así que luego nos cuenta él un poquito más sobre su proyecto. Bueno, eso lo pondré en otro vídeo, en una entrevista en inglés subtitulado para que lo podáis ver. Pero bueno, sigo enseñándoos el barco. Como digo, 12 metros con 2, 5 toneladas de peso el barco, del cual es más de 2.500, creo que me ha dicho 2.800 de quilla, o sea, más del 50% en relación quilla peso restante del barco. Aquí hay unos asideros para que cuando estás trabajando en la proa, pues aquí evidentemente esto está pegando unos saltos de la leche y tú estás aquí cogido. Esto cuando hacía yo la proa me habría venido muy bien. Hay un montón de low friction rings y estranguladores de estos, que son el sistema que utilizan prácticamente todos los barcos oceánicos. En ese tema este barco está bastante actualizado. La cantidad de escotas y cabos diversos para todos los ajustes de las velas, las crucetas en carbono. Todo el rigging lo tiene de tubo, no es cableado entrelazado, sino que es un tubo liso, tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. A mí me encanta esto que utilizan los barcos de competición nuevos, aunque reconozco que en el Jeanneau 349 que me quiero comprar yo, también utilizan este sistema de anillos de baja fricción. En lugar de tener carros que van a los lados de la cubierta y que al final tienes que hacer agujeros y son fuentes de entrada de agua, me encantan estos sistemas de anillos de baja fricción, que básicamente lo que haces es controlas el puño de escota de la Génova en todos los ejes. Y eso, para tener el trimado perfecto, es cojonudo. Líneas súper deportivas que tienen estos barcos, con el antirrociones instalado ahí fijo, con lo cual entiendo que es un barco bastante seco. Ahora lo vamos a ver, porque como digo, hace bastante viento. Supongo que nos mojaremos y no tengo... Bueno, me van a dejar unos pantalones, un traje de agua, porque el mío se me desintegró ayer. Veo que también que tienen paneles solares en toda la cubierta. Estos son pisables. Como detalles, el raking que tiene el mástil, o sea, el ven hacia la popa,
es acojonante, vamos, comparado con los cruceros. El mástil está totalmente doblado, tiene un nivel de flexibilidad, eso que es carbono, ¿no? Lo veo súper hecho hacia atrás. Me parece que este no pivota desde la base, pues igual sí. Ahora se lo pregunto, bueno, ahora se lo preguntaré. Os voy a enseñar la popa, que es una locura. O sea, el timón son de caña, como casi todos los barcos oceánicos, tienes mucho más tacto y ocupa mucho menos espacio en cubierta, pero además es mucho menos peso. Y todos estos barcos tienen 2 o 3 pilotos automáticos, es un sistema hidráulico que va por abajo, tienen que tener tantos porque evidentemente no puedes estar aquí navegando, aparte de que estaría mojado, porque esto queda bastante a popa, es que vas a dar la vuelta al mundo. Entonces necesitas que lo lleve el barco solo, o sea, que el piloto automático te lleve el barco para estar haciendo tú tus cosas y estar encargándote del barco. Como detalle curioso es que la botavara aquí, o sea, en caso de una mala trasluchada o en caso de una mala virada, Jérôme es más o menos igual de alto que yo, o sea que tiene que tener muchísimo cuidado con la cabeza. Estos barcos no están diseñados para estar aquí tomando cervecitas, están diseñados para apretarle y ahora lo vamos a ver. Tiene toda la electrónica aquí, que entiendo que esto se tiene que girar, efectivamente, para cuando esté en un lado o en otro. Por dentro es una locura lo austero que son. Tienen 2 camastros que con esta polea tú la estiras y suben y bajan para poder controlar el grado de inclinación conforme vas navegando. Ni me acuerdo, la última vez que dormí en una de estas se me olvidó abrocharme y salí disparado contra las escaleras y me rompí 2 costillas en mitad del Mediterráneo. Así que cada vez que las veo me ponen los pelos de punta. Bueno, tiene 2 tanques de balasto de 500 litros, uno a cada lado, y tiene un sistema súper curioso que me ha explicado que funciona de tal manera que cuando estás escorado tienen unas compuertas en la quilla de tal manera que con la presión de la velocidad con la presión del agua, o sea, con la velocidad del agua conforme va avanzando, genera suficiente presión como para cambiar el agua del balasto de un lado o de una banda a la otra del barco. Y simplemente lo único que tiene que hacer es apretar ahí y con eso se abre la compuerta y cambia el balasto de un lado para otro. De todas maneras van a tener un sistema redundante también electrónico, bueno, pues si eso falla o si se les queda atascado o cualquier cosa, poder seguir teniendo el cambio de balasto, que es fundamental para estos barcos. Jérôme, the mast is the mast twisting? No, it's fixed. Es fixed, ok. Vale, el mástil no es en estos barcos el mástil es fijo, que lo estábamos mirando. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo es esto, pero básicamente este es el espacio, tienes tu jet boil aquí, que aquí es donde cocinas, y tienes 4 compartimentos estancos, en caso de, o sea, tienes el de la proa, que por regulación tiene que ser totalmente estanco, por si le pegan un golpe a algo, y luego me ha dicho que toda la parte de los timones también son totalmente estancos, con lo que en caso de fallo del sistema de mecanismo entre el timón y el casco y entra agua por ahí, el barco no se hunde, lo cual es muy bueno, que dando la vuelta al mundo no sabes lo que te puedes encontrar. Esta es un poco la idea. A mí me ha llamado mucho la atención esta pieza que va aquí y que es una pieza de refuerzo para todos los embragues de las drizas. Dice que tiene tanta presión que necesita esa pieza de refuerzo. Bueno, creo que voy a echarles una mano para preparar el barco y nos vamos a navegar, que tengo muchísimas ganas. ¡Vamos! Bueno, ya hemos salido, vamos a izar la mayor, que ya de por sí es evidentemente mucho más complicado que en un barco de regatas, o sea, perdona, que en un barco crucero, y de aquí saldremos, me da que vamos a salir disparados con el viento que hace. Y como detalle curioso, la botavara aquí bien bajita, o sea que hay que mantener la cabeza baja. Dejo la cámara en algún sitio y echo una mano. Hemos lanzado la mayor solo y estamos haciendo 7 nudos, solo con la mayor rizada, con un rizo. Entiendo que esto es un rizo, sí. Y ahora vamos a sacar el Genoa 2, el Spaghetti Cockpit de estos barcos. Os puedo decir que son muchísimo más trabajo, pero muchísimo más trabajo. Solo levantar la mayor, darle la manivela es un currazo. Es el pequeñito. Hoy estamos yendo de modo de configuración conservadora, porque la verdad es que se espera bastante viento. Pero bueno, a ver si lo podéis ver. La aceleración es instantánea, 8,3, y se nota que la ola ya empieza a quedarse un poquito más para atrás. Y yo aquí me siento como un niño pequeño que no sabe hacer nada. Jérôme, are you happy? Happy on the boat? Yeah. Okay, this is fast.
downwind now or downwind now? What is the course? Straight for the moment. Okay. We just to open the valve just to evacuate the rest of the water. Okay. I'll sheet in though, or you want me to? We take second reef now. Okay. Are you furling before or not? No. Esto es pasar quitándole las pegatinas a un barco de cierto tamaño. Bueno, esta serie. Genaker Code 5. Estamos con el código 5. Volando a 11 nudos y medio. Y ahora es la hora de la cámara Insta360. Ya estamos de vuelta, mientras Jérôme y su mujer preparan el barco ya para volverse. Hemos navegado prácticamente toda la mañana, han tenido vientos desde 5 nudos a 32, 33 nudos, hemos tenido un montón de viento. Y las conclusiones que saco de navegar este bólido de 40 pies es que tiene más en común con navegar el vela ligera que yo tengo, el Tigual, que el crucero. Es tan sensible al tacto, es una auténtica maravilla, y que 30 nudos en este barco con la vela que toca, que corresponde, se sienten como 5 o 6 nudos. Parece que no sobra el viento, bueno, se nota que está preparado para grandes cantidades de viento y para ir bastante rápido. Así que la verdad es que la experiencia es inolvidable. Ahora el problema es que me apetece comprarme uno, evidentemente, y no se puede tener todo. Y nada, pues vamos a darle un último repaso al barco y ya está. Muchísimas gracias por vernos. Si os gusta más o queréis más información acerca de este proyecto, os voy a publicar una entrevista con Jérôme que estará en inglés, que podéis ver también en mi canal, y también os dejo enlaces a la página web de Jérôme y de su proyecto que se llama... What's the name of the boat? Que se llama Masai Kenyan Soldiers, ¿no? Yeah. Como los soldados de Kenia. Así que nada, os dejo el enlace al proyecto Masai de Jérôme, lo tenéis en la descripción, y si queréis poneros en contacto, pues lo podéis hacer a través de la página web.
Y nada, nosotros seguiremos navegando nuestro pequeño Genoa de 32 pies y teniendo las máximas aventuras que podamos con ese barco. En cualquier caso, gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Chao.